¿Qué tal? ¿Bien? Buenos días. Oye, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Gracias también a Soulside y a Carmen por la invitación. ¿Qué hace un chico como yo en un sitio como este? ¿No? Esa es la primera idea que os quería transmitir, porque lo cierto es que cuando Carmen me dijo que viniera esta mañana y que el tema era la ética, yo me sentí ciertamente abrumado y le dije, a ver, Carmen, tenemos en el consejo editorial de la revista y en nuestro circuito a filósofos como José Antonio Marina, como Fernando Savater, como Victoria Camps, como Adela Cortina. Los dos sabemos que lo van a hacer infinitamente mejor que yo. Llevan toda la vida investigando y publicando ideas en torno a la ética. Y Carmen se empezó a reír y me dijo, tranqui, Pablo, que no vamos a hablar de filosofía kantiana. Lo que queremos es que nos contéis un poco en qué consiste ese proyecto ETIC que aparece en el mercado en el año 2011 y cuyas coordenadas son la ética y la sostenibilidad. Y esa propuesta de Carmen a mí me sirvió para introducirme en una especie de túnel del tiempo que me llevó al año 2010, que como recordaréis fue un año complicado, fue un año duro porque la crisis estaba golpeando muy fuerte y yo creo que muchos de nosotros nos estábamos preguntando cómo habíamos llegado hasta ahí y qué podíamos hacer para cambiar las cosas, ¿no? Y cuando nosotros nos hicimos esa pregunta, éramos un grupo de periodistas y de profesionales de la comunicación, la respuesta fue, pues podemos hacer lo que sabemos, podemos hacer periodismo, sabemos de medios de comunicación, sabemos cómo contar historias, ¿por qué no intentarlo? Y después de darle muchas vueltas, llegamos a un sitio que se llamaba ETIC y que era un proyecto editorial desde el que queríamos analizar algunos de los desafíos que consideramos que son más importantes para entender la época que nos ha tocado vivir, cuestiones como el cambio climático, los derechos humanos, la desigualdad y la pobreza, la transparencia y la lucha contra la corrupción, la desigualdad, como he dicho, la diversidad, la inclusión social y además de una edición web que fuera nuestro campo de batalla diario, que fuera ese ring al que subes todos los días a sacudir y a que te sacudan, queríamos hacer una edición papel. Queríamos hacer una edición papel que fuera nuestra nave nodriza, ¿no? Que fuera nuestro buque insignia, nuestra tarjeta de presentación. Y también queríamos hacer debates y charlas como esta porque nos parecía fundamental la proximidad con la gente. Y supongo que os habrá pasado que hubo muchos amigos, no lo hacían con ninguna mala intención, posiblemente todo lo contrario, nos querían proteger, pero hubo mucha gente que nos dijo, tío, estáis locos, o sea, vais a lanzar una revista en plena crisis, están rodando cabezas en los grandes grupos, en Unidad Editorial, en Vocento, en el Grupo Prisa, y vosotros vais a crear un medio de comunicación en este contexto y encima una edición en papel con el coste que tiene y en plena era digital. También hubo gente que nos animó, también hubo gente que nos dijo, oye, lo que me habéis contado suena muy bien, esa música me gusta y yo creo que sería un lector vuestro. Pero al final creo que le hicimos caso a nuestra intuición, ¿no? Creíamos en el proyecto, pensamos que podía salir adelante. Es verdad que le dimos un montón de vueltas, ¿no? La parte del papel, por ejemplo, fue muy cuestionada porque incrementaba muchísimo los costes. Pero al final dijimos, nos apetece hacerlo, nos apetece y puede ser un elemento de diferenciación. Aunque lo digital sea súper importante para nosotros, ¿por qué no sacar las historias de las pantallas del ordenador y del móvil, llevarlas a un formato distinto, con un diseño de vanguardia y reivindicar el placer estético de una lectura más sosegada, más reflexiva? Y el tiempo nos ha dicho, en efecto, pues que con esa edición papel estábamos consiguiendo un impacto y un prestigio que a lo mejor ni siquiera nos esperábamos. Pero bueno, ahí teníamos pues muchos ingredientes, ¿no? Muchos elementos, pues la ética, el cambio climático, la desigualdad, una edición web. Teníamos que construir la casa. ¿Cómo introducimos una revista con esta temática sobre ética y sobre sostenibilidad en el mercado? Empezamos a hablar con muchísima gente, hicimos un montón de
grupos de diálogo, dinámicas que me recuerdan mucho a lo que organizáis en Soulside para detectar por dónde van las últimas tendencias. Y recuerdo que hubo una frase de una estudiante, fue una frase muy rotunda, que la dijo con una sinceridad brutal. Dijo, mira, yo cada vez que habláis de ética me acuerdo de una asignatura que tenía en segundo de carrera que era un auténtico coñazo y que la daba un tipo que era insoportable. Cada vez que le veíamos en la cafetería salíamos corriendo. Y en efecto, una de las conclusiones de esas mesas de diálogo, una de las conclusiones más evidentes, fue que la ética era percibida como algo necesario, pero aburrido. Que la ética es necesaria se ve con mucha claridad cuando vemos ejemplos de falta de ética. Por ejemplo, Lehman Brothers en el año 2007 llena el mercado de productos tóxicos, provoca un cataclismo financiero, crisis económica, despidos, desahucios. Vemos con mucha evidencia el coste social, humano y económico que tiene la falta de ética. No hay que remontarse hasta 2007, 2015, caso Volkswagen. Esta empresa, como sabéis, estaba falsificando los software de los motores de los coches. Es decir, estaba contaminando mucho más de lo que decía y esa contaminación tiene un impacto en la salud de las personas y en el medio ambiente. Vemos el coste de una mentira corporativa, de la falta de ética. Pero bueno, que sea necesaria para nosotros, en el juego de introducir el producto editorial en el mercado, era una ventaja competitiva, es una necesidad, pero teníamos un viento en contra muy fuerte también, como decíamos, y es que era percibida como algo aburrido. La ética suena aburrida. Esta estudiante le recordaba a esa asignatura coñazo. Es decir, teníamos que hacer algo muy atractivo. Teníamos que conseguir que la ética fuera sexy, que la ética molara. Desde el punto de vista de los contenidos, creo que teníamos claro desde el principio que estos temas cada vez tienen más impacto y cada vez atraen más a la gente. ¿A quién no le interesa hoy el cambio climático o la desigualdad? No sé, uno de los libros más vendidos el año pasado fue el ensayo de Thomas Piketty sobre desigualdad. Si además le pegas 4 o 5 vueltas a los temas y dices, a ver, no sé, por ejemplo, Martin Scorsese hace una película sobre el lobo de Wall Street. Oye, pues llama a esos colegas periodistas que tienes en Estados Unidos y que le entrevisten. Y tienes 6 páginas dedicadas a hablar de los excesos del sistema. ¿Que no consiguen entrevistarle? Oye, pues montamos un cineforum aquí en Soulside, si nos dais permiso, con expertos y haces un formato que va a atraer a la gente. Tienes un colega que va a ir al MIT a escuchar a Chomsky. Oye, intenta entrevistarle y si no haces una crónica. O Elena Anaya, la actriz, está haciendo una gira por el Ártico con Greenpeace. A por ella, ¿sabes? Ella quiere también lanzar el mismo mensaje. Y no se trata solo de buscar grandes caras, rostros conocidos, como si fuéramos, no sé, los pequeños Nicolases de la sostenibilidad. No, al final los temas, como decía, tienen mucho impacto. Estamos hablando de las ciudades del futuro, de la transición energética, de la inteligencia artificial, de la revolución tecnológica, no sé, de temas como los transgénicos, las nucleares, la corrupción. Esos temas interesan. Puede que no tengamos nunca la misma audiencia que Cristiano Ronaldo o que Belén Esteban, pero tenemos una audiencia creciente, consistente. Estos temas a la gente le gustan. Y luego está la parte del diseño. Y aquí tenemos amigos periodistas que se enfadan con nosotros cuando defendemos nuestro planteamiento editorial. Y es que el diseño para ética es tan importante como los contenidos, porque si no envuelves bien el mensaje, si no lo empaquetas bien, el mensaje se pierde, el mensaje no llega. Es como un disparo en el aire. Y cuando estaba pensando un poco qué os iba a contar esta mañana sobre la parte del diseño, yo que no soy diseñador, dije, mira, lo ideal sería que Pablo Galán, que es el creador de la nueva imagen de Ethic y el fundador de Biográfica, que es una agencia que hace cosas brutales, venga y nos explique en 5 minutos cómo asumió él el reto de crear la imagen de una revista cuyas coordenadas son la ética y la sostenibilidad. Pablo ha venido y estoy doblemente agradecido porque le hemos sacado de un rodaje que es una auténtica vorágine y nos va a explicar un poco cómo ha asumido ese reto y luego no os libráis de mí. Luego vuelvo. Hola a todos, buenos días. Gran introducción que me ha hecho Pablo. Bueno, yo no me lo he podido preparar mucho, disculpadme, estoy últimamente un poco liado, pero quería hablaros de esto porque creo que este diseño en especial, aparte de lo maravilloso que es los contenidos de Pablo, es que Pablo y yo somos amigos desde hace muchísimos años. Estudiamos periodismo juntos. ¿Me escucháis o queréis que me ponga...? No hace falta. Estudiamos periodismo juntos y
Y durante mucho tiempo compartimos la carrera, compartimos esas asignaturas de ética tan aburridas y hablábamos de muchos temas diferentes. Cuando Pablo se lanzó a esto, me pareció un proyecto precioso y siempre quise poder ayudarle. Entonces, el primer briefing que me llegó es rellenar un briefing. Para los que lo habéis hecho es algo complicado, llegar a que el diseñador entienda el briefing es todavía más complicado, con lo que hice una primera aproximación en la que me equivoqué. Hice algo muy trendy. Es ser trendy ahora mismo, ya sabéis, letras por todas partes, letrita por arriba, letrita por abajo, cada esquina, lineecitas haciendo círculos, trendy. Y entonces Pablo me dijo, no, esto no es. Lo que queremos es, nosotros tenemos una carga periodística, es periodismo. Entonces me acordé de una cosa que los que habéis estudiado periodismo o algo de comunicación seguro que os acordáis, que es el filete. El filete es esa línea que sirve para separar los contenidos en los periódicos. Y el filete separa los contenidos pero también los une conceptualmente. Entonces primero tocamos un poco la imagen, juntamos las letras. Antes estaban separadas y la primera idea es que ETHIC hace que confluyan los contenidos, confluya la idea de la ética con la gente. Entonces quisimos hacer ese pequeño guiño a que se juntan dos letras. ¿Vale? Es un pequeño guiño dentro de un logotipo, pero que luego en la revista, para los que la conozcáis o los que no, al final este filete nos lleva a través de toda la revista. En la revista siempre hay una pequeña línea que confluye en toda la noticia. Usamos los iconos a línea también para reforzar los contenidos. Siempre se trabaja mucho siguiendo esa línea, que es la misma línea que usan ellos para hilvanar todas sus noticias. Entonces, al final, Pablo y yo nos encontrábamos hablando sobre el diseño como hablábamos en nuestras clases cuando teníamos 20 años, 21 años y hablábamos sobre qué nos gustaría hacer en el futuro. Y hablábamos de cosas como el tipómetro. Aprendimos sin ordenadores, nosotros aprendimos con un tipómetro que era una cosa... Profesor Humberto, ¿te acuerdas? Qué mayores somos. Sí. Entonces, aplicamos un montón de esas cosas en esta revista, de manera ya electrónica, pero sí que hemos usado cosas que aprendimos juntos y las hemos volcado en esta revista. Yo creo que por eso es lo bonito de esta historia del diseño, ¿no? Que es la historia de una amistad que a la vez se ha convertido en la historia de esta revista. Para hablaros de más cosas, más así de diseño si queréis, generamos una rejilla flexible de 8 columnas que hacía que fuese muy fácil trabajar los contenidos, pero que como esta revista tiene mucha letra, tiene mucho contenido de lectura, muy poquito. Tiene también un contenido gráfico, pero lo más importante aquí es lo que lees. Entonces teníamos que hacer que fuese lo suficientemente flexible para no aburrir al lector. El trabajo del color, introducir pequeños colores, hicimos una nueva gama cromática para poder generar 2 páginas diferentes, a pesar de que, como veis, aquí es casi todo contenido. Usamos la iconografía como refuerzo también para hacer que la revista respire. Y es que os podría estar hablando de esto, porque me pasé 2 meses. Es raro que un diseñador trabaje tanto sobre un proyecto porque normalmente no tenemos tiempo, pero cuando haces algo con cariño, pues supongo que es un poco distinto, ¿no? El trabajo tipográfico, empezamos investigando con las tipografías que ya tenían, y luego nos fuimos a un diseñador español de tipografías que se llama Tipo, que tiene varias tipografías muy interesantes, y nos trajimos esas tipografías porque nos parecía que usar unas tipografías que están hechas aquí, que están hechas por un diseñador que se las vas a pagar, no es lo mismo que cogerte cualquier tipografía que encuentras por ahí y volcarla en una revista.
¿vale? Luego, sí he de deciros que nos copiamos de la tipografía de lectura del País semanal, porque se lee fantástico, de todo hay que hablar. Y también las entradas de algunos titulares, como veis, las entradas de noticia, también las trabajábamos cuando, pues muchas veces, como dice Pablo, es un aquí te pillo, aquí te mato, y tienen esas entrevistas tan, oye, entrevístame a Elena Naya, pero no le puedo sacar unas fotos, entonces hay que trabajar estas entradillas. No os voy a molestar más porque Pablo tiene que seguir hablando de lo importante, que por mucho que él diga que es el diseño, es tan importante, yo creo que es el contenido, y más en una revista tan bonita, con un tema tan bonito como es la ética. Pablo está en el baño. Estoy con el on-off que no más claro. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y doblemente agradecidos que, como he dicho antes, está en medio de un rodaje que es una vorágine. El diseño para nosotros, como he dicho antes, tan importante como los contenidos, ¿no? Pese a quien pese. Otra cosa... Otra cosa que nos parecía fundamental, ¿no?, a la hora de lanzar el proyecto, que la revista tuviera mucha personalidad, ¿no? Yo estoy hoy en Soulside y es un espacio y un equipo, pues, que me transmite ciertos atributos, ¿no? Me transmite innovación, sofisticación, inquietud, ganas de hacer las cosas diferente. Nosotros habíamos detectado dos atributos que no queríamos tener. No queríamos ser ni buenistas ni moralistas. Y me explico. Si estáis un poco familiarizados con el entorno de la ética, la sostenibilidad, la responsabilidad social, sabréis que la corrección política por ahí campa a sus anchas, ¿no? Entonces, al final, no puedes elaborar un discurso profundo, ¿no? Acabas hablando de pájaros y de flores, y nosotros pensamos que tenemos la obligación de transmitir a la gente la complejidad de los temas que estamos analizando, ¿no? Y no caer en ese buenismo. Y no queríamos ser tampoco moralistas, porque yo creo que en este país hay un deporte nacional que es repartir carnes de ética, ¿no? Es decir, estos son los buenos, estos son los malos. Y nosotros, por el simple hecho de editar una revista cuya línea editorial es la ética, no nos queríamos arrogar ninguna superioridad moral. Nuestro objetivo es dar información de calidad y que le llegue a la gente, que la gente se haga muchas preguntas. Queríamos hacer un proyecto muy integrador, ¿no? Porque si quieres participar en cambios, si quieres provocar cambios y no integras a todas las voces, desde las más próximas a las más distantes con tus planteamientos, al final seguramente no provoques cambios, provoques bloqueos y retrocesos. E hicimos también una aproximación al sistema socioeconómico, y yo creo que ahí hicimos un ejercicio de honestidad. Y vimos que, pues, por nuestra forma de vida, donde más se aproximaba la línea editorial de la revista era la economía social de mercado, pero desde el minuto uno teníamos claro que teníamos que defender cambios, transformaciones, mejoras en ese sistema más social que se predica en Europa, pero que también ha caído, como sabemos, en el capitalismo de amiguetes. Hay muchísima corrupción empresarial, hablamos mucho de corrupción política, pero cuando hay corrupción política hay casi siempre corrupción empresarial al lado. Se han creado estructuras empresariales que favorecen la evasión fiscal, la contabilidad creativa, pasarelas entre el poder político y económico. La industria ha impulsado la obsolescencia programada, que es acortar el ciclo de vida de un producto. Esto es un delirio ya no solo desde el punto de vista de la sostenibilidad, es un delirio desde el punto de vista del sentido común. Y nuestro sistema no está preparado, y no lo digo yo, evidentemente, lo dice la inmensa mayoría de la comunidad científica, para afrontar esa batalla crucial que tenemos frente al cambio climático. Hubo dos cumbres en 2015, como sabéis, que van a marcar la agenda de los próximos años. La Cumbre de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que se celebró en Nueva York, y la Cumbre del Clima, que, como sabéis, tuvo lugar en diciembre en París. Las dos lanzan el mismo mensaje a navegantes, y es que las empresas se tienen que implicar. Ya no vale pensar solo en el beneficio, ya no vale crecer a cualquier coste. Las empresas son parte del problema y tienen que ser también parte de la solución. Y quien no se entere de esto en pleno siglo XXI, yo creo que no se está enterando de nada. Y en este contexto tan
convulso, ¿no? y tan complejo, es en el que aparecen algunos movimientos, algunas corrientes que nosotros desde la revista pues estamos prestándoles mucha atención porque pensamos que pueden provocar cambios, que pueden provocar transformaciones. Hablo de movimientos pues, como la inversión responsable, el emprendimiento social, la transición energética, la empresa colaborativa y también creemos que es muy importante la economía circular. Yo no quería estar toda la mañana hablando de ETIC y mirándome el ombligo en plan abuelo cebolleta, porque después de todo, este es nuestro 5º año, celebramos en junio nuestro aniversario y estáis todos más que invitados. Entonces, si os parece bien, he dedicado esta última parte a compartir con vosotros esta reflexión que estamos haciendo desde ETIC sobre la economía circular, que a nosotros nos parece que es una respuesta ética y sensata a la crisis que atraviesa el modelo de crecimiento. Y nosotros hemos detectado 7 claves que nos han ayudado a comprender mejor en qué consiste esta revolución que ya está en marcha. La primera, que estoy tapando, perdón. La primera es que el límite es el planeta. Y tenemos en la pantalla algunas cifras que son muy contundentes, ¿no? Y que muestran la realidad. Cada día nacen en el mundo 200.000 personas. Es decir, cuando acabe este mes de febrero seremos casi 6 millones de habitantes más. Cada uno de nosotros utiliza 16 toneladas de recursos. En la Unión Europea, por ejemplo, cada ciudadano genera 500 kilos de residuos al año. Y esto se hace, como siempre, de forma muy desigual. El 20% de la población mundial consumimos el 80% de los recursos y generamos el 75% de la contaminación. Ya no vale crecer a cualquier coste, ya no vale ese sistema lineal que habíamos heredado de la revolución industrial y que era lo producen, lo consumo, lo uso y lo tiro. Tenemos que conseguir que el modelo sea circular y que ese recurso que se convierte en residuo vuelva de nuevo a ser recurso. Segunda clave, nada se pierde, todo se transforma. Y siempre me río con esta frase porque parece de coach budista, pero no os asustéis que no os voy a soltar ahora un speech de meditación trascendental. Además, seguro que en otra Creative ha habido alguien mucho más solvente para hacerlo. Pero esta frase, para nosotros, recoge lo que debería ser la 5ª esencia de la economía circular. El ecodiseño tiene que conseguir que todos los materiales del proceso de producción y de comercialización sean nutrientes. ¿Y esto qué significa? Que puedan ser regenerados, reutilizados o devueltos a la tierra. En este sentido, el ecodiseño juega un papel clave, ¿no?, en esa apuesta que estamos haciendo por el eterno retorno, podríamos decir. Tercera clave, la naturaleza tiene la respuesta. Si te das una vuelta por Madrid, ¿no?, sales a la calle Alcalá, a no ser que te metas en el Retiro y te tires una semana encerrado sin salir, al cabo del día a lo mejor has visto 200, 500, 1000 coches más que árboles, ¿no? A lo mejor por cosas como estas tenemos la visión y la razón tan nubladas y no nos damos cuenta de que la naturaleza es una fuente de conocimiento que ha acumulado sabiduría durante millones y millones de años y nos tenemos que inspirar muchísimo más en ella. Os voy a poner algunos ejemplos. Eiji Nakatsu, que fue un ingeniero de la compañía japonesa JR West, que sus jefes le dieron una tarea bastante complicada. Tenía que aumentar la velocidad del tren bala de Shinkansen al mismo tiempo que bajaba el consumo. Es decir, sus jefes eran unos capullos, porque esto no era nada fácil. Pero ¿qué hicieron Nakatsu y su equipo de ingenieros? Se fijaron en la naturaleza, se fijaron en esos pájaros que cuando sobrevuelan el agua y van en busca de un pez que también es muy rápido, han tenido que evolucionar y su morfología ha hecho que tengan unos picos muy alargados que apenas generan onda expansiva cuando se introduce en el agua. Nakatsu, con sus ingenieros, crearon un tren con un morro de acero, como veis, de más de 20 metros, que no solo consiguió reducir un 20% el consumo de energía, sino que aumentó la velocidad. Hay muchos ejemplos que resultan fascinantes de esto que se llama biomímesis. Hay turbinas eólicas que se inspiran en las aletas de las ballenas. Hay captadores de agua que están copiando lo que hacen los escarabajos del desierto con sus caparazones en situaciones de sequía extrema. Hay incluso electrodomésticos de bajo consumo que copian los algoritmos de las abejas. La naturaleza, como decíamos, ha acumulado conocimiento durante millones y millones de años, crea organismos resilientes, ecosistemas prodigiosos y nos tenemos que inspirar muchísimo más en ella. Cuarta clave, disfrutar antes que poseer. Bueno, aquí seguramente
muchos de vosotros seáis usuarios avanzados de Airbnb, de BlaBlaCar, de Car2Go, de esas bicis que por fin el Ayuntamiento ha puesto a lo largo y ancho de la ciudad. La pregunta que lanzan las empresas de la economía colaborativa hace unos años y que ahora nos empieza a parecer obvia, en su momento no lo era tanto. Eran cuestiones muy oportunas, ¿no? Como, oye, ¿habéis pensado cuántos días o semanas o meses está el apartamento de la playa vacío? ¿O cuántas horas, cuántos días está el coche parado en el garaje? Compartir es mucho más eficiente desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista social. En este sentido, la economía circular relativiza conceptos que habíamos sacralizado como la propiedad o el precio, que no digo que no sean importantes, pero que se pueden relativizar, como casi todo en esta vida, e impulsa la economía colaborativa, que ahora se ha hecho muy grande y tiene muchos tentáculos, pero cuya base no es otra que aprovechar mejor los recursos que tenemos disponibles. Quinta clave, muy conectada a la anterior, la revolución de Internet. El economista Moisés Naim nos habla de los micropoderes, para referirse a estos ciudadanos que, como sabéis, Internet pues, nos ha otorgado un poder que antes no teníamos. El poder hoy es mucho más accesible, también mucho más volátil. Cualquiera de nosotros, a través de plataformas globales como Change.org, puede lanzar una propuesta de carácter social, medioambiental, político, vecinal, lo que sea, y si convence a sus conciudadanos, tendrá éxito y conseguirá parar situaciones o impulsar iniciativas. Si nos vamos a un terreno más estrictamente económico, nos encontramos con ejemplos que hace unos años nos parecerían absolutamente inimaginables. ¿Quién nos iba a decir que Airbnb, que es la mayor compañía de alojamiento turístico del mundo, no iba a tener ni un solo hotel en propiedad? O que Uber, que ya está valorada en más de 50.000 millones, no iba a tener que apuntar en su hoja de gastos ni un solo vehículo. O que Amazon, que es la mayor tienda, no iba a tener ni un solo establecimiento. O que un grupo de música como Radiohead iba a poder saltarse a la industria discográfica, regalar su música a los seguidores y aún así embolsarse 8 millones de dólares. Internet nos ha hecho más poderosos en cierto sentido y hace que las cosas puedan ser más eficientes. Y siempre que pienso en ello me acuerdo de Wallapop, esta aplicación que conoceréis a vender cosas porque mi mujer está enganchadísima. No sé si cuando llegue a casa hoy habrá vendido el sofá, la cama, lo mismo me ha puesto a mí a la venta, pero vámonos al siguiente punto, que es que la economía circular es rentable. Y la buena noticia es que las empresas se están dando cuenta de ello. Y no hablo de esas compañías que hemos citado de la economía colaborativa, hablo de gigantes, de sectores tradicionales, como por ejemplo Philips, que están basando su visión estratégica en la economía circular. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren sobrevivir, están mirando ya a largo plazo y porque han apreciado una ventaja competitiva. Y si analizáis los distintos informes, los últimos datos de la Unión Europea, por ejemplo, vemos, si se produce esta transición hacia la economía circular, de aquí a 2030 el PIB de la Unión Europea aumenta un 1%. Se crean 2 millones de puestos de trabajo y las empresas tienen un ahorro de más de 600.000 millones de euros. Luego, bueno, estaría bien que eso se repartiera entre todo el mundo, pero ese ya es otro debate. Séptima clave, no hay alternativa. Y no quiero terminar con un mensaje apocalíptico, ni mucho menos, porque el ser humano ha demostrado a lo largo de la historia que es capaz de cosas como estas y mucho más complejas. Pero la comunidad científica nos lo está diciendo. El cambio climático no es que está a la vuelta de la esquina, el cambio climático está ya aquí y nuestro modelo de crecimiento no está preparado. Yo creo que en el siglo XXI tenemos que hacerle caso a los científicos. Hoy somos 7.000 millones de habitantes en el planeta. Dentro de unos años vamos a ser 9.000. Esperemos que en ese momento, a lo que hoy llamamos todavía residuo, le denominemos necesariamente recurso. Y bueno, como estamos hablando de economía circular, si me lo permitís, yo me voy al principio de la presentación, a ese momento en el que Carmen me lió para venir esta mañana aquí, que estoy encantadísimo, espero que no le haya defraudado y espero también que os haya resultado inspiradora la parte de ETIC. Yo creo que seguramente compartamos muchos puntos con vuestros proyectos y ahora en la parte de conversación lo veremos. Y espero también que os haya resultado interesante la parte de economía circular y que podáis aportarnos ideas y ayudarnos a seguir investigando editorialmente al respecto. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer.